Bueno, segundo intento para hacer este directo. Va a ser con Marta Mármol, a ver si coge y me pide petición. Marta es una compañera mía, ha hecho conmigo la carrera de nutrición, o sea que es nutricionista y luego también es farmacéutica. Y sabe un montón de absolutamente de todo. Así que nada, a ver si se une por aquí y ahora empezamos la charla. A ver, está hablando por WhatsApp, a ver si se une ya. Está llegando. Hola a todos, buenas noches. A ver, ya se ha unido Marta. Vale, aquí está la solicitud. Creo que ya está. A ver, no me está dejando, no sé por qué. Ay, está Ahora. al revés. Hola Hola, Marta, ¿qué tal? muy bien. Ay, cuánta luz tengo. Bueno, Bueno, te estaba ¿qué tal? presentando que eres nutricionista y también Sí, farmacéutica. exacto. Vale, y cuenta en qué estás un poco especializada. Pues me he especializado sobre todo en nutrición clínica, que ahora veremos un poco todo lo que engloba, que engloba un montón de patologías y sobre todo digestivo. Pero bueno, yo entiendo el digestivo como el centro de todo lo demás. O sea que siempre digo en digestivo, pero en realidad abarcamos. De todo un poco, abarcamos todo. Vale, entonces Exactamente. vamos a empezar hablando un poco de por qué acudir a un nutricionista, ¿vale? Ya sabemos, por ejemplo, la causa más común por la que todo el mundo viene es por pérdida de peso. Ujú. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de los beneficios de la pérdida de peso, más allá de lo que mucha gente busca, que es pues verse bien, que bueno, también eso tiene, o sea, es un beneficio muy grande. Pero vamos a hablar de otros beneficios que se podrían conseguir con una pérdida de peso. Claro, o sea, la pérdida de peso al final es lo que o todo el mundo piensa que, o quien no ha ido nunca al nutricionista piensa que es lo que hacemos los nutricionistas, o lo único que hacemos, y, o si no, bueno, pues a lo que viene normalmente. Sí, A ver, la pérdida de peso al final, la obesidad o el sobrepeso es pues un síntoma de que algo no está bien o también un factor de riesgo para otras enfermedades. Entonces, perder peso de una manera adecuada pues nos va a mejorar pues, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel analítica, de encontrarte bien y también, ¿por qué no?, de autoestima y agilidad también. sí, eso pasa mucho, Pero, que vienen a consulta en plan, quiero perder no sé cuántos kilos, tal, porque me veo mal. Y luego empiezan, joder, es que tengo digestiones mejores, descanso mejor. O sea, luego cuando empiezan a alimentarse mejor, a cambiar hábitos, ven la importancia que tiene la nutrición más allá del número de la báscula, que sí, que eso está muy bien, pero ven también eso, que pueden hacer más deporte, que se pueden agachar a coger a sus hijos, yo qué sé, mil cosas, que ni habían pensado en eso. totalmente, sí, sí. Yo siempre digo que la pérdida de peso es una consecuencia. Al Total, final es comer bien y es una consecuencia. Y esto le ocurre igual, todos los síntomas que has dicho, menos la pérdida de peso, a personas que están delgadas, que total, necesitan también lo mismo. O sea, hay gente que está muy delgada y come mal. Y total. por el estigma que hay en la sociedad, parece que comen mal solo las personas que tienen sobrepeso y no es así. Entonces, cualquier persona que coma mal y vaya a un nutricionista, que una de las cosas que hace a partir aparte de perder peso es enseñar hábitos de vida, pues va a tener todos estos beneficios. Evidentemente el peso se lo tiene que perderlo, ¿no? Pero normalmente la gente que está delgada y come mal, no hay un problema de peso, pero sí de composición corporal. Es decir, Claro, tienen muy poca masa muscular y a lo mejor gran parte de lo que tienen sí que lo tienen de grasa, aunque físicamente en la báscula está en el peso que corresponde, sí, ¿no? están en el IMC adecuado y esas cosas antiguas. Terribles. Bueno, Sí. entonces, por ejemplo, una persona que no tenga problema de peso, vamos a pensar por qué deberían acudir a un nutricionista. O sea, qué síntomas puedes decir que a lo mejor un nutricionista puede mejorar. Como por ejemplo, si no tienes energía. Eso es un signo de que algo no va bien y es muy probable que cambiando la alimentación mejore. Sí, bueno, todo lo que sea fatiga, neblina mental, dolor muscular, dolor articular, incluso ya infecciones de orina recurrentes, infecciones de cándida, no sé,
crónicos, además, Sí, dolores crónicos. por eso, que hay un eh, montón de cosas que los nutricionistas podemos ayudar, como por ejemplo eso, infecciones. Típica chica que lleva muchísimo tiempo con cistitis de repetición y muchas veces a la gente no se le ocurre ir a un nutricionista por ese tema. claro, o sea, primero hay que ir a un médico, evidentemente, pero después muchos de los tratamientos médicos que se quedan ahí tienen que ir acompañados de más cosas, igual que hay veces que tiene que ir acompañado de psicólogo, fisioterapeuta, Eso tal, en muchas también. ocasiones va acompañado de un nutricionista y no se tiene en cuenta, yo creo. Y muchas veces el tratamiento médico a lo mejor es más puntual, más de te lo soluciona en el momento, pero para trabajar la forma crónica, por ejemplo, una infección por cándida, cuando tenemos cándidas vaginales, las mujeres, que muchas veces ocurre pues, tras tomar antibiótico, o muchas mujeres incluso cuando cada vez que tienen la regla, tienen una infección por cándida. Sí, Cuando son crónicas, la infección suele venir de intestino. Entonces, hay que trabajar el intestino y cuando estamos en el momento de la infección, pues te suelen dar una crema, unos óvulos y no te y muy bien para ese momento, pero claro, volvemos pero luego no te a tener soluciona. problema al mes siguiente. Vale, Entonces, para todo eso, un nutricionista te puede ayudar. te Yo puede ayudar siempre digo que mucho. Sí, cualquier síntoma que tengas, tiene sentido. O sea, hay que verlo, ¿no? Pero siempre en consultas como, bueno, me pasa esto, no tiene nada que ver, pero pero ahí como siempre sí, ves. sí, Luego, por ejemplo, tiene que también ver, todo problemas de tiene que ver. piel. O sea, que parece que no, pero luego de repente problemas de piel, pues a lo mejor un nutricionista te puede ayudar mucho. Sí, la piel al final es como la piel vuelta de lo que está ocurriendo dentro. Entonces, en la piel casi todo se refleja de la misma manera, o sarpullido, o picor, o granitos, Sí, pero tiene, por ejemplo, se sabe que el acné, la rosácea, la psoriasis, bueno, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, pero todas están muy relacionadas con intestino. vale, entonces ahora nos vamos a meter en diferentes patologías que sean como las que más vemos en consulta. Entonces yo te diría de empezar con sobrecrecimiento bacteriano, que sé que es un tema que te Vale, encanta. Vamos a explicar un sí, poquito qué es para en nivel usuario. vale. El sobrecrecimiento bacteriano es que han crecido bacterias por encima de lo que debería haber en un lugar donde no deberían estar, que es el intestino delgado. O sea, en el intestino delgado tenemos una cantidad de bacterias, pero muy pequeñitas, o sea, muy pocas. Y luego en el intestino grueso es donde sí que tenemos una gran cantidad de bacterias que se van a encargar de fermentar la comida y como consecuencia darnos productos, pues ácidos grasos de cadena corta, sobre todo. Pues por diferentes razones puede que haya un sobrecrecimiento, o sea, que crezcan más bacterias en el intestino delgado. Sí. Eso hace que fermente la comida ahí y genere gases. Entonces, es lo típico que le ocurre a una persona que tiene distensión abdominal, es decir, tripa hinchada, que se Que le se pone les como una hincha además embarazada. como embarazada, justo. Es que es tripa de embarazada, es tripa de estoy de 3 meses. Además es muy incómodo. Además Claro. son gases que no tienen ni salida, porque cuando hay gases en el estómago salen como en forma de eructo y si no, pues en forma de pedo, pero es que no estamos en un sitio en el que El no que no está hecho salen. Claro. para salir. Entonces, dependiendo del tipo de sobrecrecimiento bacteriano, dependiendo del tipo de bacterias que crezcan de más, se produce pues o estreñimiento o diarrea o una mezcla de las dos. Claro. Sí, puede ser Entonces, cualquiera de las dos o incluso las dos juntas también. incluso las dos juntas, bueno, hay tres tipos. Hay de hidrógeno, de metano y de Y sulfuro. sulfuro. Entonces, las pruebas que hay ahora eh, solo miden hidrógeno y metano, que pueden ser una de cada o las dos. Pero también existe el de sulfuro, que de momento no hay prueba, pero bueno, es cuando tanto las heces como las flatulencias huelen muy mal, huelen a Sí, huevo como podrido. eso, huevo podrido, justo. Una sulfuro. Sí. Entonces, si se juntan varios síntomas de estos, se puede sospechar que hay un sobrecrecimiento por sulfuro. Vale. También lo podemos sospechar con alimentos que es como bastante patrón, ¿no? Que suelen sentar mal. O sea, sí que hay una lista muy grande de alimentos, pero hay algunos que suelen sentar fatal, ¿no? Como por ejemplo ajo, cebolla. Exacto. Son los que son ricos en FODMAPs, Hmm. que son estos carbohidratos que van a fermentar. Entonces, lo malo es que la base de la comida española es ajo y cebolla. Entonces, Claro, mucha gente me dice, no noto diferencia con nada. O sea, coma lo que coma. También es muy común que este hinchazón vaya a más a lo largo del día. ¿Vale? Entonces, bueno, es una de las características como más relevantes.
aparte de sobrecrecimiento bacteriano, este hinchazón también puede ocurrir por ejemplo, pues lo mismo que estábamos diciendo antes, una infección por cándida también genera hinchazón. También, sí. O tener poco ácido en el estómago, que es muy frecuente, Sí, y a veces es la causa de sobrecrecimiento, también genera hinchazón. O parásitos, que justo ayer cuando comentábamos esto te contaba que cada vez veo más parásitos en sí, sí. consulta y que pensamos que, yo que sé, que en España eso no ocurre, ¿no? Porque sí que es verdad que en Latinoamérica hay como mucha tradición de desparasitar una Después, vez al año o algo sí. así. En Aquí nada. España no. Lo único que conocemos de parásitos son los piojos Y las lombrices de niños y las pequeños, ¿no? lombrices de cuando éramos pequeños. Mm. Sí, que nos decían que era por comer dulce. Nos engañaron toda la vida nuestros padres, pero Bueno, entonces, para cerrar el sobrecrecimiento, hay de tres tipos, ¿vale? De hidrógeno, de sulfuro y de metano. ujú, Los síntomas que podéis sentir, pues a lo mejor diarrea, estreñimiento o ambas cosas, ¿vale? Se pueden ir alternando. Luego, hinchazón de tripa, o sea, se te pone la tripa súper hinchada, es muy incómodo, a final de día sucede más. Y alimentos que nos podrían hacer sospechar que podemos tenerlo. El ajo, la cebolla, luego, bueno, muchas verduras en general, muchas frutas también, la manzana sienta fatal, por sí, el ejemplo. brócoli. Esto es muy común que cuando a la gente se empieza a encontrar mal, empieza a comer bien, Sí, o sea, a comer mejor, entonces se encuentran peor. Y claro. entonces mucha gente llega a consulta diciendo, es que yo como muy bien, es que no sé por qué me pasa esto, porque como genial. Y es que muchas frutas, verduras y legumbres generan También estos los síntomas. legumbres. Cuando mejor se sientan al final es cuando comen más regular. Claro, Vale, sí. entonces este es un problema que un nutricionista podría ayudar a arreglar, incluso arreglarlo un nutricionista sin necesidad de a lo mejor acudir a un médico. Claro, se puede hacer un tratamiento, o sea, se tiene que tratar con antibiótico. Es cierto que el antibiótico puede ser alopático, que normalmente se manda la rifaximina, y aún así, en ese momento yo sí que recomiendo ir con un nutricionista porque la rifaximina, que es una cosa que no se suele decir nunca, es que para que se active se necesita bilis. Entonces, muchas de estas personas que tienen un problema digestivo a lo mejor no están activando bien la bilis, la producción de bilis, que se necesita ácido en el estómago, Ya, que es ahí uno de los problemas, ¿no? Entonces, siempre que se haga un tratamiento con antibiótico, aunque sea antibiótico alopático, yo recomiendo ir al nutricionista y para pautar la dieta también. claro, Y luego también, como decía, se puede hacer directamente con el nutricionista siempre que controle y que sepa hacer con aceites esenciales. claro, fenomenal. Vale, luego, también para decir una cosa que es súper común, ¿vale? Que esto no lo habíamos apuntado ayer, pero lo de falta de ácido, la hipocloridria. Que este es un Vale. tema que mucha gente se pasa años y años y años con acidez, típico de reflujo, lo que sea, y tomando, ¿cómo se llama lo que se toma? Omeprazol. Omeprazol. Inhibidores de la bomba de protones, Sí, sí. porque lo que piensan es que tienen demasiado ácido en el estómago y suele ser, en la mayoría de los casos, es lo contrario, falta de ácido, Exacto. ¿no? Sí. La mayoría de las veces, cuando sentimos esa sensación de acidez, de reflujo, de dolor en la boca del estómago, incluso digestiones muy pesadas, que la carne nos cuesta digerirla, que comemos y parece que a las 7 de la tarde seguimos con la comida en el estómago, suele ser falta de ácido. Esta falta de ácido puede ser por muchas razones y lo ideal sería encontrar la razón. A veces es Claro. simplemente época de nervios, que te dicen, mira, es que estaba en exámenes y me empezó a doler la tripa. Eh, haber pasado por la infección de Helicobacter pylori, que es muy, También. muy frecuente y Mm. se trata con antibiótico, pero no se trata en el ambiente en el que está el estómago. Entonces, a veces eliminamos la bacteria, pero seguimos con los mismos síntomas. Otras veces es un problema autoinmune. Hay También. anticuerpos antigastrina y eso se puede ver, pero bueno, es lo menos frecuente. Mm. Entonces, esa poca cantidad de ácido hace que la válvula del estómago, el cardias, que debería estar cerrado, se abra. Entonces, el poco ácido que hay en el estómago suba y vaya quemando las paredes del esófago y vaya dando esa sensación de acidez. Claro, Entonces, el tratamiento que te ponen es el omeprazol, que lo que hace es inhibir la producción de ácido. Pero es uno de los grandes errores que se comete. Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol y otros que también se utilizan como antiácidos, como la ranitidina, que lo mm, que hace es inhibir los otros receptores de histamina, o sea que es como otro mecanismo, pero lo lo mismo, mismo, ¿no? solo se necesitan para algunos casos puntuales, cuando hay pues una gastritis
sea, cuando hay una gastritis, una úlcera, o sea, una herida abierta, Claro, tenemos que retirar ese ácido para que se regenere bien la mucosa. Una vez que ya se ha regenerado la mucosa, tenemos que volver a restablecer el ácido. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que yo siempre digo que es como la primera pieza del dominó que ya arrastra a total. eh, todo el resto del sistema digestivo. Vale. Entonces, Entonces, sí, eso es un hipocloridria, problema que se podría tratar de manera bastante sencilla en consulta. Sí que es verdad que habría que ver por qué sucede eso y pues ahí la dificultad del asunto, pero vamos, me parece una cosa muy importante a tratar. sí, de hecho yo es de las cosas, de lo primero que Lo trato, porque primero, muchas veces no sirve de nada tratar el sobrecrecimiento bacteriano, tratar el intestino, matar esas bacterias, si seguimos teniendo ese inicio del tubo del sistema total. digestivo mal, porque al final, pues a lo mejor estás mejor 2, 3 meses Y o luego 7, los vuelves. que sean, y vuelves a generar ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lo primero, mejorar el ácido del estómago. El ácido y mucosas, ¿verdad que sí? Las Mucosas mucosas primero también. siempre, por si acaso, que yo soy una loca de las mucosas, por si acaso. Muy importante. Sí. Y después Vale, ya, y así. después ya el tratamiento. Vale, vamos a hablar también de un gran cajón desastre, como que es un tema que te encanta además, ¿no? Que es Pues no sé, pues todos dime. estos síndromes de intestino irritable que te dice el médico, tienes intestino irritable, vete a tu casa. Aquí hay mucha discusión porque hay quien defiende que sí que existe el síndrome de intestino irritable y hay quien defiende que no. A ver, existe porque está descrito cuáles son o sea, qué criterios hay que cumplir para tener Sí, síndrome de intestino irritable, pero en realidad es no he dado con la causa y he hecho todas las pruebas que creía que tenía y como no he dado con eso, pues tiene tienes síndrome de intestino esto. irritable. Entonces, claro, cumple los criterios, pero en realidad no. Detrás de un síndrome de intestino irritable hay eso, un intestino que no está correctamente, entonces tenemos que saber por qué. Lo de siempre suele ser una disbiosis, que no hemos hablado de ella, que al Ah, final es un desequilibrio de las bacterias intestinales, porque crecen más un tipo que otras, entonces mm, también esto da, pues, estreñimiento, diarreas, dolores, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, como hemos hablado, puede haber parásitos, puede haber hongos, puede haber un virus, bueno, o de sea, al final todo. ahí hay algo, o puede haber hipocloridria, es como la dispepsia funcional. En el estómago ocurre lo mismo, que es dispepsia funcional. Es dispepsia, tienes acidez, digestiones muy lentas, pero funcionales no tenemos ni puñetera idea de qué se trata. Ya, O sea, sí, cuando sí. es funcional, sospechad. Vale, entonces eso, todo el mundo que le digan que tiene intestino irritable, que intente ir más allá. O sea, no, no conformarse con ese diagnóstico y mirar por qué, cuál es la causa y qué se puede hacer para mejorar. Exacto. Sí, ¿Vale? sí. Siempre se puede mejorar algo. Vale, vamos a pasar a enfermedades autoinmunes y la ¿Vale? importancia de la alimentación con las enfermedades autoinmunes. Totalmente. Bueno, las enfermedades autoinmunes es cuando nuestro sistema inmune reconoce algo propio como extraño y lo empieza a atacar. Pues dependiendo si reconoce como extraño tu glándula de tiroides, será un hipotiroidismo de Hashimoto. Si reconoce como extraño las vainas de mielina, será una esclerosis múltiple y así, ¿no? Dependiendo eh, qué, qué tipo. Entonces, las más habituales son, pues eso, esclerosis, artritis, hipotiroidismo de Hashimoto, psoriasis, celiaquía, Celiaquía también. que al igual que la celiaquía. Y lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que les gusta venir juntitas. Es decir, cuando tienes una enfermedad autoinmune es normal, frecuente y tenemos que estar atentos de que no haya otra enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que controlar es que el sistema inmune esté relajado, esté Claro, tranquilo. Entonces, con la alimentación tenemos que tener en cuenta que cada vez que comemos, nuestro sistema inmune se activa porque tiene que reconocer que lo que entre no sea patógeno. Entonces, darle alimentos que activan ese sistema inmune, pues porque por similitud se parece a alguna proteína interna, por similitud se parece a algún bicho, a algún microorganismo o patógeno o lo que sea. Entonces, eh, eso tenemos que eliminarlo. claro. Como en este caso, normalmente, bueno, el gluten, enfermedades autoinmunes, hay que retirarlo. Hombre, desde luego. Em,
En celiaquía, por supuestísimo, y en otras Pero el enfermedades resto autoinmunes, también. Es que hay que intentar no sí, inflamar el sistema digestivo. sí, pero yo sí que si tienes, por ejemplo, un Hashimoto y estás tomando gluten, te recomendaría que te hicieses las pruebas de celiaquía primero, descartemos que no haya celiaquía y después retiramos el gluten. Pero sí que si se puede, que eso debería hacerse, o sea, deberían venir ya con esto hecho, porque si hay una enfermedad autoinmune, se deberían hacer las pruebas de celiaquía Mm. directamente. Pero bueno, Bueno, primero la nutrición primero, hay que o sea, ver. recordar no hacer las pruebas de celiaquía habiendo retirado el gluten, Claro, que eso pasa mucho. que se pasa mucho. O que les obligan a meter el gluten después y claro, empeoran. Entonces, Claro. claro, no tiene sentido. Así que sí, retirar el gluten y es que, bueno, es que a mí me he encontrado con un caso que han retirado el gluten, se encuentra mucho mejor y ha ido al médico y le ha dicho que no, que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ha dicho que ya no es celíaca y que no tiene nada que ver. Em, entonces, bueno, es que esto es la lucha de siempre. Digo, bueno, pues si no tiene nada que ver, pero tú te encuentras mejor, pues Pues no, hazlo. no, Hazlo no. aunque no tenga sentido, ¿no? Claro, una dieta sin gluten no es una dieta a base de productos sin gluten, que es lo que yo Justo. creo que la gente piensa. Una dieta sin gluten es reducir aquellos cereales que tienen gluten y comer de los que no tienen. Claro. Y ya está. También es verdad que seguramente si te comes yo qué sé, magdalenas sin gluten de las que venden, sea un alimento también inflamatorio y que no vaya bien a tu sistema inmune. Entonces, Claro, todos esos productos mejor quitarlos porque no suelen ser saludables. O sea, pues a lo mejor hay alguno que sí, pero ninguno creo que sea casi ninguno apto para además una dieta en la que tengas que ver bien no estresar ni al metabolismo ni al cuerpo en general. totalmente. Sí, porque ya no es el gluten, es que eso ya tiene azúcar, tiene grasas refinadas. Sí, de todo. Entonces, no, claro, si pensamos en cambiar magdalenas normales por magdalenas sin gluten, pues a lo mejor eso, quitamos el gluten, pero no estamos reduciendo nada. Y luego también tener en cuenta pues muchísimos micronutrientes, pero aparte que es que en una consulta de nutrición no es solo lo que comes, también es cómo lo comes, que eso yo creo que no se tiene muy en cuenta, dejar espacio entre comidas, Sí, entender qué comer y en qué momento también es importante. Descanso, o sea, también entramos en hábitos de vida, ¿no? Cómo se total. descansa en una enfermedad autoinmune hay que descansar mucho más que en Mm. una persona que no tenga una enfermedad autoinmune. Y luego nutrientes, pues por ejemplo, como la vitamina D, fundamental en Fundamental. todas las personas, que yo es que con eso soy muy pesada, pero en concreto en las enfermedades autoinmunes hay una resistencia a la vitamina D. ¿Verdad? Entonces necesitan incluso mayores dosis o alcanzar mayores niveles en sangre. Entonces, pues todo esto se puede hacer en una consulta de nutrición y se debe acompañar de forma personal porque cada hipotiroidismo de Hashimoto es completamente distinto a otro. Entonces yo creo que hay que entender las necesidades y luego también aportarles herramientas, porque no todo el mundo llega Claro. teniendo las mismas herramientas y es tan fácil como darle teoría, No, no, porque la claro, teoría está cada, ahí. cada persona viene con una situación y nosotros también nos tenemos que adaptar para hacerle la vida más sencilla. O sea, obviamente o sea, se puede hacer un protocolo perfecto, pero luego es verdad que seguramente a esa persona no le valga porque o no tiene el tiempo para cocinar, imagínate, o yo qué sé, luego hay gente que, pues cada persona tiene una situación o no puede hacer deporte, o le gusta más una cosa, incluso por gustos. O sea, es que no hay dos personas iguales. Entonces, eso sí que es verdad que en una consulta de nutrición se pasa una hora o más tiempo viendo todos los hábitos para también nosotros intentar hacer el trabajo lo más personalizado posible y que a esa persona no le cueste tanto hacer los cambios. Totalmente, es que es fundamental, porque es eso, la teoría al final, jo, pues en internet suena que Ahí hay mucho que encuentras, no, bueno, encuentras de todo. pero encuentras de todo, pero bueno, quizás sabiendo buscar sí que podrías dar con cosas que te ayuden. Pero al final, para que te ayuden a ti personalmente, es que es una inversión de dinero, pero merece la pena porque, Sí. porque cuesta más estar enfermo.
Total. Y es que incluso a lo mejor a una persona no le viene bien desde el principio hacer todo tipo de cambios. Además, sobre todo en autoinmune, a lo mejor eso le puede generar un estrés que al final es que estás haciéndole empeorar. Exacto, yo una de las cosas que pongo en las pautas es que hay que disminuir estrés y Total. siempre pongo, por ejemplo, cumplir la pauta que yo te he puesto a la perfección, Dejar de ser puede ser perfectos. un error. Sí, sí. Claro, eso yo insisto mucho porque creo que no se tiene muy en cuenta la salud mental y yo muchas veces en redes sociales cuando veo a gente como muy convencida de su mensaje, que bien, Mm. pero digo, ojo, es que ¿quién lo está escuchando? Porque hay gente que es muy exigente consigo misma y es muy, Y que no pues hay si yo blancos y te, negros. blancos y negros y es que lo difícil y lo que hay que trabajar y es lo complicado es conseguir un gris mantenido. Sí, total. Entonces, bueno, en enfermedades autoinmunes, sí, para mí ahí sí que es básico acudir a un nutricionista. Sí, 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 desde luego. Vale, vamos a hablar un Bueno, poquito sí, también de hormonal, que es un tema que a mí me encanta. sí. Tema hormonal. A lo mejor una persona ve que tiene un problema, yo qué sé, ovarios poliquísticos, algo así, y no se le ocurre en ningún momento ir a un nutricionista. Mm. Yo siempre cuento que yo empecé a estudiar nutrición porque yo tengo síndrome de ovario poliquístico y, y bueno, pues yo estuve con diferentes píldoras, luego con metformina, bueno, tampoco cumplía yo muy bien, pero nada. Y no sé cómo fue que, pues empecé a investigar, a leer y descubrí que el ejercicio de fuerza venía muy bien y que alguna dieta más baja en carbohidratos podía venir bien. Y yo alucinaba porque digo, pero si yo he ido a 1000 médicos y a mí nadie me ha mencionado que yo podía hacer algo, que ahora lo veo súper lógico. Ya, Pero en esa época no lo veía tan lógico que, anda, pues tengo yo cosas que hacer. Y fue así como empecé a investigar sobre nutrición y hábitos de vida y al final, mira, pues terminé estudiando la carrera y todo. Entonces, pues mira, síndrome de ovario poliquístico, depende, hay diferentes tipos, pero es verdad que un porcentaje muy alto, como un 70% de síndrome de ovario poliquístico es metabólico. Es decir, hay una pequeña resistencia a la insulina y eso hace que se genere más testosterona, más hormona masculina y por tanto no se termine ese proceso de ovulación. Los síntomas más comunes son, lo primero, que haya reglas irregulares, mm, ¿no? Pues, que no venga algunos meses o que sean ciclos muy largos. Em, Eso tiene que ocurrir sí o sí. Pero luego hay diferentes síntomas que pueden o no ocurrir. No sé, hay que cumplir diferentes, no sé si son 2 criterios. Bueno, sí, creo que eran sobre dos. todo vello facial, Mm. alopecia, o sea, que se te caiga el pelo. Tenerlo finito también, Eh, ¿no? ¿El qué? Tenerlo finito el pelo. Ah, pues mira, no lo sé. Yo no tengo muy fino. Pero yo pensaba que era más alopecia. Nunca he escuchado del pelo fino, pero podría ser tenerlo débil. Creo que sí. O sea, te lo estoy diciendo de cabeza, a lo mejor me lo estoy inventando. No, no, puede ser. No, no, yo no lo he escuchado nunca, pero puede ser. Acné Mm. y luego obesidad central. No tienes por qué cumplir todos, pero y aquí hay que dejarlo claro, tener quistes en los ovarios, o sea, tener que cuando te hagan la ecografía tengas quistecitos, puedes tener ovario poliquístico y no ser síndrome de ovario poliquístico. El síndrome es un Eso, conjunto de síntomas y tiene que darse. Entonces, en el caso de que fuese un síndrome de ovario poliquístico metabólico, en mejorar la resistencia a la insulina, que bueno, sería, bueno, pues equilibrar bien los platos, no hace falta hacer una dieta baja en hidratos de carbono, sino consumir unos hidratos de carbono de calidad mm, complejos, pues o sea, cereales integrales, patata, boniato, bueno, quinoa, trigo sarraceno, y bien sí. acompañado de verdura y su proteína, o sea, sin Sí, complicarlo no hay mucho, que hacer y una keto. no hace falta, No. de hecho muchas veces no tiene mucho sentido. Y sobre todo mejorar la composición corporal, hacer ejercicio de Hacer fuerza. ejercicio de fuerza, sí. O Eso sea, es para mí creo que eso imprescindible. fue el cambio que más marcó la diferencia. Mm. Porque al final la resistencia a la insulina, esa pequeña resistencia a la insulina es que metabolizas mal la insulina, o sea, la glucosa, y muchas veces por falta de músculo. Ya, Entonces, en el momento también. que aumentas masa muscular, Mm. empiezas a mejorar esa resistencia a la insulina. Pero vamos, que no estaría de más acudir a un nutricionista si tienes un problema así,
para que te enseñe a simplemente cómo comer de una forma más saludable, sobre todo para no tener picos de azúcar en sangre. O sea, no hace falta tampoco hacer una dieta estricta para síndrome de ovario poliquístico. No, y yo creo que es mucho mejor no hacer una dieta súper estricta, pero sí saber equilibrar y saber cómo gestionar tus platos y cómo hacerlos de Justo. forma saciante. Y luego sí que muchas veces se necesitan algunos suplementos. Esto va a depender de la persona, pero Mm, bueno, inositol, zinc, magnesio, esto te lo puede pautar un nutricionista dependiendo. Es que claro, aquí cada caso es un mundo, pero bueno, se puede hacer mucho. Por total. síndrome ovario poliquístico, muchísimo. Vale, una cosa que me gustaría recalcar es que cuando vas a un nutricionista, pocas veces te hace una dieta estricta de tienes que comer por la mañana esto, a mediodía esto. O sea, pues a lo mejor hay gente con algún tipo de patología que sí que necesita durante una temporada algo así más estricto, pero que no hay que tener miedo de ir a un nutricionista en plan, es que no me va a dejar comer de nada, tal, ¿sabes? Casi siempre lo que hacemos es como ayudar a mejorar los hábitos y ayudaros a que vosotros mismos podáis elegir de una manera más consciente alimentaros mejor. No deberían pautar eso. Hay gente que lo pauta. No, no se debería pautar y no deberíamos exigir, porque hay gente también a mí me lo pide, no, no, a mí ponme lo que tengo que poner, no. Es que entonces me vas a necesitar toda tu vida. Total, Pero es un poco de educación. Entiende total. por qué lo haces y a mí me encantan los pacientes que preguntan mucho. Total. Digo, cuando no preguntas, sospecha. Te voy Sí, a en meter plan, una o no lo trampa de están regla. haciendo o no sé. Yo es que doy una, o sea, yo no sé cómo me soportan, doy unas chapas, porque claro, me enrollo, me encanta y es un peligro, Ya, pero sí, yo creo que al final tienen que aprender, es que si no, ¿para total. No, qué? es que no pueden depender de ti toda la vida. O sea, lo que tu No. trabajo ahí es hacerles la vida más sencilla y que sean autónomos. Está claro. Sí, sí. Vale, volviendo al tema hormonal que podríamos ayudar. Amenorreas. Vamos a hablar un poquito de ellas. Vale. La menorrea al final es una consecuencia de algo. O sea, la menorrea es la falta de regla, ¿vale? Mm, Bueno, amenorreas hay muchas durante el embarazo, lactancia o menopausia, pero cuando hablamos de menorrea es la menorrea hipotalámica y es en época en la que sí que te debería venir la regla, el mm. hipotálamo es el que está mandando un mensaje diciendo que hay falta de energía. Ahí, entonces, cuando hay un gran estrés o una falta de energía, tu cuerpo deja de generar el ciclo menstrual tiene sentido. Me refiero, si estamos en un momento de mucho estrés o poca energía, ¿Cómo vas a no hacer un estamos para bebé? reproducirnos, ¿no? No Claro. estamos para... Entonces, de las primeras cosas que empieza a recortar esa energía es el ciclo menstrual. Entonces, la menor hipotalámica puede ocurrir por varias cosas, puede ser simplemente estrés emocional, pero la mayoría de las veces es déficit energético. Ocurre en mujeres que, bueno, mujeres evidente, en mujeres que entrenan, que entrenan mucho y que comen poco. Y además que Sí, comen poco carbohidratos. Suele eso. ser, habrá de todo, pero en la gran mayoría, mujeres que entrenan mucho y que comen poco para lo que están gastando. Mm, Entonces aquí hay que, bueno, encontrar cuál es el foco, qué es lo que está generando estrés. Y a veces el estrés, que es lo que hablábamos antes, es simplemente cumplir una pauta. El estrés Exigencia. es Sí, sí. autoexigencia. Además, las amenorreas hipotalámicas aparecen mucho en un cuadro de mujer muy Muy perfeccionista. perfeccionista, exacto, y muy exigente, que cumple todo. Si le dices, haz esto, lo hace. Pero eso está generando un estrés que aquí quizás no te estás dando cuenta y Mm, cuando sueltas y bajas pues vuelve la regla. Pero normalmente sí, pautar bien una alimentación con hidratos de carbono suficientes, con energía suficiente a lo que tú estés haciendo. mm. Entonces, bueno, pues muchas veces pasará por subir algo de peso, Eso, pues, y a veces hay que bajar el ejercicio, no hay que también. quitarlo, pero hay veces que hay que, bueno, pues ajustar, tanto como de alimentación como de entrenamiento, pero sí una menor hipotalámica, muchas veces cuando no nos viene la regla, ya sea por síndrome ovario poliquístico o por amenorrea hipotalámica, el ginecólogo nos mandan la píldora Ah, para que te venga la regla. Porque yo he sido víctima de esto también, que era como, no, no, para regular la regla, no regula la eso regla. parece un chiste, ¿eh? O sea, es que, Pero es que yo sigo escuchando a ginecólogos que dicen, no, te regula la regla. No, no, no te la regula, te la quita claro. y
te da unas hormonas constantes durante todo el mes y cuando dejas de tomarla, la semana que dejas de tomarla, o ahora hay píldoras que la dejas 4 días, tienes un sangrado por deprivación, un sangrado que Es simula, mentira, imita la regla para que tú te quedes tranquilita y digas, ya, he total. tenido, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor Entonces, estás 10 años y cuando dejas los... claro, es muchísimo peor. claro, si tú no solucionas, si tú tienes una amenorrea hipotalámica y te tomas la píldora, cuando tú dejes de tomar la píldora, si sigues en las mismas condiciones, seguirás con la amenorrea hipotalámica. O sea, no estamos solucionando nada. Claro, ¿Cuándo es útil la píldora? Bueno, pues en algunos casos de endometriosis que podemos hablar eso. ahora. Sí, vamos a hablar de la endometriosis. Vale, pues venga, ya me meto. Venga. La endometriosis es una enfermedad que, como ocurre en las mujeres, está muy poco estudiada, cada vez Sí, más, pero bueno, se sabe poco. De hecho, no se sabe el origen, ni... Y es una enfermedad que tampoco se puede clasificar en... No es una enfermedad autoinmune, que hay ya. gente que lo dice, no es una enfermedad autoinmune. Bueno, es una enfermedad como proliferativa. Lo que ocurre es que crece tejido endometrial en lugares distintos al endometrio, ¿vale? Entonces, cuando están los estrógenos altos, la hormona de los estrógenos lo que hace es que crezcan los Mm, tejidos, pues ese tejido va a crecer. Entonces, si ese tejido está por los ovarios, también crece en el recto, pues duele, se inflama y duele. Entonces, es sobre todo la gente que tiene reglas muy dolorosas, muy abundantes, muy largas. Y entonces, en este caso, cuando a través de hábitos de vida, alimentación, no se puede o no se regula bien ese dolor y esa incapacidad, una píldora estaría bien pautada, mm. porque es un dolor bastante es un dolor incapacitante. Eso. ¿Vale? Ahí hay muchas chicas que llevan muchos, muchos años hasta que les diagnostican esto, o porque por vergüenza no han ido al médico, o han ido al médico y le han dicho que se tome Ibuprofeno. ibuprofeno, o yo qué sé. Pues eso, yo creo que hay muy poco diagnóstico y en realidad habrá muchos más casos. Sí, sí. De hecho, el otro día leí el porcentaje de diagnóstico que es muy bajito, pero es que hay una media de 10 años para que te lo diagnostiquen. Qué fuerte. Pues porque no se ha tenido en cuenta, quizás no se ha conocido mucho, no se ha tenido en cuenta y porque nos han dicho que la regla duele. Ya, Entonces, pues mucha gente no va al médico porque, ay, qué mala suerte, a mí me ha tocado de las que me duele. ya, En la regla no duele, no, bueno, no duele, no, no tiene que doler. ya. Duele cuando hay algo que no está bien, sobre todo es gestión estrogénica. Muchas de las personas que les duele no tendrán endometriosis. Tienen que hacer más cosas y tienen que... Vale. Pero hay muchas veces que duele también, pues por eso, por una mala gestión estrogénica, que a lo mejor no estamos eliminando bien. Mira, yo me pasé 15 quince cólicos años. menstrual. 15 años. Es que la media está en 10, porque habrá gente que sean 30. O sea, que es que... Es que 15 años sufriendo dolor incapacitante, ¿eh? exacto. Eso que lo que decía que muchas veces no es endometriosis, sino que es una mala gestión estrogénica porque los estrógenos, que son los que provocan que Mm. crezca, no se están eliminando bien. Que ahí Hay mucha podríamos gente que tener un tiene, síndrome premenstrual, ¿no? por ejemplo, síndrome premenstrual o una dismenorrea, simplemente que duela la regla Mm. cuando la tengamos. Vale, y ahí también, Entonces ahí, eso, dime. que un nutricionista podríamos ayudar bastante. Bueno, muchísimo. Sí, hay que favorecer las fases del hígado que no está detoxificando bien y hay que ayudar a que esos estrógenos se eliminen correctamente. Mm. Porque los estrógenos como que necesitan varias fases para ser eliminados y si se quedan como en una intermedia, actúan, o sea, tienen mayor potencia de proliferación, mayor Mm. potencia de lo que es el estrógeno normal. Entonces, sí, hay que ayudar al hígado a que elimine bien. Y muchas veces es, bueno, mejorando la función del hígado, porque a veces no va bien, pero a veces que es que faltan sustratos, que es que faltan vitaminas, que Total, faltan, o sí. que estamos tomando otras, o que tenemos otras cosas que nos están, porque cuando tenemos disbiosis, por ejemplo, o sobrecrecimiento bacteriano o cándidas, Mm. todos estos bichos demás generan cosas que hay que eliminar. No, claro. Entonces a veces nuestro hígado se satura, Está saturado y no puede con todo lo que le llega a la vez. claro, hay que elegir. Entonces, muchas veces, Claro. pues una cosa es lo típico de, es que a mí me pasa de todo. No, no te pasa de todo. Sí, ¿No? sí. En perro flaco todos son pulgas, pero es que una cosa está relacionada con la otra. Entonces, cuando la gente de repente ve que su dolor de regla
está relacionado también con su dolor de cabeza o su dolor de espalda, dices, pero ¿cómo? Ya, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? Ya, Porque estamos acostumbrados a ir al ginecólogo para una cosa y es que muchas veces, pues eso, están súper, bueno, muchas veces no, que está interrelacionado todo. todo, siempre. Vale, y por terminar de hablar de toda esta parte más ginecológica, otro motivo por el que se podría ir a un nutricionista sería para poner el cuerpo a punto para un embarazo, por ejemplo, que el otro día que hice también un directo con Beatriz, que también está en todo el tema hormonal, cogí y decía, es que hay gente que para preparar una boda está un año simplemente haciendo dieta, que si no sé qué, y luego coge y simplemente para embarazarse coge y dice, venga, pues este mes. Y es como, pues no, poner, o sea, tienes que llegar con el cuerpo lo mejor posible, porque es al final una cosa muy costosa para tu Totalmente. cuerpo. A nivel hormonal, pues estar bien a nivel hormonal, pero también a aprender qué hacer durante el embarazo, porque deberían cambiar bastante nuestros hábitos y nuestra forma de comer, bueno, sí, sí, alimentación. Hoy grababa un podcast con Nicolás Solea, que es, bueno, para quien no lo sepa, escribió un libro sobre, bueno, es un médico de Granada que escribió un libro sobre tóxicos, que es súper interesante. Entonces, hablábamos de que la época del embarazo es la época en la que más nos exponemos, bueno, en la que la exposición a todos los tóxicos que tenemos alrededor de plásticos, pesticidas, De todo. bueno, de todo, es la época más susceptible, porque al final, El bebé no puede filtrar, ¿no? Le llega todo y por que, el... y que le va todo, y sobre todo todos los tóxicos que son liposolubles, que se solubilizan en grasa, por ejemplo, en la lactancia, es que va todo. De Eso. hecho, una de las cosas que se dicen es que no se debería adelgazar mucho durante los embarazos, porque es que al final es que le pasas todos los tóxicos es que van al niño. O sea, Ya, entonces, estar expuestos a disruptores endocrinos que al final actúan como estrógenos durante el embarazo, o tóxicos como el atún, que tiene muchísimo mucho mercurio, mercurio. o el cadmio, o bueno, pues todo esto hay que cambiar hábitos alimenticios y mucha gente no lo sabe y Ya. sigue comiendo durante el embarazo igual. Entonces, consumir atún durante el embarazo, uff, O cosas tan fáciles de cambiar como a lo mejor no utilizar taperes de plástico o no calentarlos o no beber de botellas de agua de plástico, cosas así que son súper sencillas y que realmente es importante en esa época, ya no por ti, sino porque eso, el bebé no puede filtrarlo y te lo estás enviando todo. bueno, y eso podríamos extenderlo a todo, ¿no? Hábitos de vida y de tóxicos. Claro, a lo mejor no todos los nutricionistas están especializados en esto, pero bueno, sí, hablando así en general, eh, disruptores endocrinos y qué cosas tener en cuenta y a qué cosas exponernos, a qué cosas no. Sí, y durante el embarazo, pues más aún. Sí, pues eso, o sea, los disruptores endocrinos, más allá del embarazo, sería un problema también que se ve mucho. O sea, yo creo que se está empezando a hablar de ello, ¿no? Cada vez más, porque es que afecta mucho a todo el sistema hormonal. Es que justo es que, como hablaba con Nicolás esta mañana, es que afecta, me ha estado diciendo las cosas que más afectaban, y entonces me ha hecho gracia porque es que digo, es que es todo lo que yo veo a diario. Claro. Bueno, son obesógenos, que muchas veces decimos, o sea, todo lo que tenga problemas de cardiovascular, metabólico, diabetes, todo esto, por supuesto. Mm, Pero luego es que me decía hipotiroidismo, porque hay los tetrayodos se estimulan como si fuese la tiroides, entonces claro. si ya estropeas la tiroides, estropeas todo. Y luego, que más me decía, pues déficit de vitamina D, autismo y Ah, TDAH. también, sí, sí. Eso es una cosa que también para niños se puede tratar en consulta y que tiene Sí. muy buenos resultados a través de la nutrición. Mm. Luego, bueno, ya entrando más en enfermedades metabólicas, que bueno, esto sí que suele ser más común, ir a un nutricionista porque, por ejemplo, tienes diabetes, ¿no? O Claro, resistencia a la insulina, por ejemplo. aquí lo vemos como más evidente que sí que a lo mejor nos lo recomiendan desde el médico. Bueno, yo veía mucho cuando trabajaba en farmacia ¿Mm? que a lo mejor les diagnosticaban cualquier
enfermedad o hipertensión o cosas de estas, y les decían, y ya tienes que comer sano. Ya. Y yo Dieta digo, pero no, mediterránea. dieta mediterránea. Y yo digo, bueno, ¿y qué es la dieta mediterránea? Porque lo que comían en Creta, créeme que no se parece a lo que comen los niños de 20 años ahora. Entonces, Ya, creo que pensamos que la población en general sabe lo que es dieta sana y hay unos conceptos muy erróneos. Entonces, mm, claro, no ayuda. Entonces, si de repente una persona con diabetes o con enfermedad metabólica en general empieza a comer lo que ellos consideran sano, que es de repente todo light, bajo en ya, grasa, edulcorado, pues es que no estamos, ya. estamos Yo creo que fastidiando. también hay un problema hoy en día que es pues todo lo que tenemos a mano y toda la publicidad y cómo nos lo intentan colar, meter alimentos que no son nutritivos como productos sanos. Y la gente en vez de comer al final tener una dieta como lo que decíamos ayer, basada en alimentos que se puedan poner Alimentos. malos, que encuentres en la naturaleza. Lo basan todo en productos. Por ejemplo, yo qué sé, la gente que toma barritas de proteínas pensando que están comiendo en plan, en vez de merendarse un plátano, merendarse una barrita de proteínas, porque Y piensan que es comido más al saludable. huevo, si acaso. O sea, cosas Sí. así. Yo siempre cuando siempre me preguntan, ¿no? ¿Y esto puedo o no? Entonces siempre hago, dímelo tú, ¿te lo ha dado la naturaleza o lo ha creado el hombre? Entonces, es que esa no falla. Si la ha dado la naturaleza, normalmente no está mal. Y cuando lo ha creado el hombre o ha pasado por sus manos, hay excepciones, Total. También, por pero ejemplo, no está en una feo. enfermedad tan común como la hipertensión arterial, que la gente se piensa que cuando tiene hipertensión lo que tiene que dejar de comer es tomar muy poquito aceite de oliva, tomar 2 huevos a la semana y yo qué sé, y poco más, ¿sabes? Cogen y quitar al aguacate. Claro. Sí, no, hay que Está ahí tu normalizar madre. y quitarse todas esas... ¿El qué? Tu madre que está por ahí saludando. Ah, por favor. Hay que quitarse todos esos mitos o errores Sí, y para eso hay que ir a un nutricionista, porque si nos basamos en lo que hemos escuchado toda la vida es que son cosas erróneas. Entonces, yo una de las cosas que hago en consulta es, dime todo lo que tú creas sobre dieta, que vamos a ver que claro. sí, que no. Y la mayoría de las veces, pues, son cosas erróneas. Con diabetes, colesterol y sobre todo muy importante que estas enfermedades que se han generado con hábitos de vida, Mm, hipertensión, diabetes, colesterol, lo bueno que tienen es que se mejoran con hábitos de vida. Yo siempre lo digo, es lo mejor que te puede ocurrir porque es que te lo has sí, cargado tú, pero es que lo puedes revertir tú. total. Sí, sí. Entonces, hay muchas pastillas de estas que, bueno, nos pueden servir de forma temporal, pero los hábitos te las tienen que quitar. Yo siempre digo la Total. metformina, que es la previa cuando hay una resistencia a la insulina, esa Sí, prediabetes que dan metformina, para mí la metformina es ejercicio y dieta en una pastilla, es decir, total. déjatela y ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer ejercicio de fuerza Sí. y ponte a comer correctamente, que es que te vas a quitar la pastilla en un momento. Y esto es importante que la gente tenga en cuenta que la pastilla es un parche, que realmente tiene que cambiar sus hábitos, tanto eso, nutrición como entrenamiento, ejercicio físico, porque es que si no, todo va a ir a peor. O sea, te estás cargando tu metabolismo y luego hay problemas más graves que tener que tomarte una pastilla al día. O sea, la diabetes, por ejemplo, conlleva muchísimas cosas, la hipertensión también. O sea, todos estos problemas luego conllevan enfermedades o cosas muy graves. Sí, por eso, o sea, al final, bueno, es que el metabólico yo creo que es el más agradecido en cuanto Total. a hábitos de vida, porque claro, hay en otras cosas, pues eso, en el hipotiroidismo, pues el tomar la tirosina, pues a veces se puede quitar, dependiendo, pero muchas veces no, y bueno, es sustitutiva y Sí. no pasa nada. Mm. Pero una prediabetes, además que la diabetes lo bueno es que avisa muchísimo, Sí, entonces te sí. da tiempo Ahí a... puedes conseguir coger y revertirlo.
Sí, Vale, luego otro tipo de asuntos que podrían llevar los nutricionistas, por ejemplo, serían también los problemas dermatológicos, ¿no? totalmente. Como decía antes, es que la piel refleja intestino, refleja lo que está ocurriendo. Entonces, cuando hay una inflamación intestinal, Mm. normalmente se refleja en la piel. Y luego también puede haber, por ejemplo, una infección de Helicobacter pylori. Una de las cosas que da es, pues, ese sarpullido Sí, por esta zona. La rosácea está ya muy escrita con un tipo de bacterias, con un tipo de composición de la microbiota. Entonces, bueno, pues a través de diferentes dieta, intentando aumentar cada tipo de bacteria, que es que esto es bastante complicado, pero bueno, cada alimento, cada grupo de alimentos, o espaciar comidas, o de diferentes cosas hace que crezcan un tipo de bacterias u otro. mm, Entonces, buscar ese equilibrio también a través de probióticos, claro, también se de- podrían tomar probióticos, sí. claro, Mm. adecuado, omega 3 vitamina D, puede ayudar bastante a todos estos problemas inflamatorios, porque al final son problemas inflamatorios. Sí, Al final, cuando el intestino está inflamado, la mucosa del intestino está inflamada, pues repercute en la piel. mira, aquí una Entonces, chica nos dice que tiene urticaria crónica y que el madre mía, derma le dijo que Marta. la alimentación no influía. Ya, bueno. Es que hay mucho que estudiar, Sí. muchísimo. No, y mucho que muchas veces no se sabe, pero hay en cosas que ya están súper relacionadas, problemas. Bueno, la microbiota, que yo hablo mucho de ella, es un mundo a descubrir que cada vez se sabe más, pero estamos muy en pañales y cada vez se encuentra más relación entre muchas enfermedades, patologías, cuadros clínicos con composición de la microbiota Sí. en concreto. Y luego también que yo creo que no deberíamos aventurarnos a decir que nada, o sea, no influye, esto no tiene nada que ver, no sabes, o sea, al final nuestro conocimiento es limitado. Entonces, pues tampoco hay que aventurarse a decir eso porque, quién sabe, pues a lo mejor tienes urticaria crónica y vas a un nutricionista y te ayuda. A lo mejor no, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, no se sabe. Es que bueno, En cada yo, es caso. que, yo se lo dije a Marta que es que no hemos hablado de esto, nos lo hemos saltado, problemas de histamina. Ah, sí, sí. Problemas de histamina con la Bueno, histamina, que al final produce los típicos síntomas de alergia, picor en la piel, pero también picor. dermatitis, picor en los ojos. Detrás de la histamina se puede hacer una dieta baja en histamina, porque hay alimentos que tienen histamina y hay otros alimentos que liberan histamina, Mm, pero tenemos que buscar qué hay. claro, Porque normalmente, bueno, normalmente no, la histamina, yo siempre lo digo que es como un cubo que se va llenando y se puede llenar pues porque la cándida genera histamina, porque tenemos una reacción alérgica al polen y se genera histamina, porque por comemos muchísimas cosas. eh, tomate que tiene histamina o chocolate que libera histamina, O por bacterias, alcohol. entonces el alcohol. Entonces, todo eso lo puede llevar también un nutricionista ayudándote con una Mm. dieta baja en histamina que nunca tiene que ser para siempre, es No, no, temporal. no. Es que Luego además para, es insostenible, totalmente, desde un luego. rollo horrible. Pero hay que ver cuál es el problema. Yo el otro día estuve mirando todas las rutas que afectaban a la histamina y es que, o sea, no sé cuántas palabras había alrededor de la histamina, o sea, Totalmente. mil cosas. Entonces hay que ver eso, qué es lo que pasa. O que a lo mejor no se está degradando bien, porque para eliminarla, lo mismo, o no metilas bien y no se puede Sí, eliminar por el hígado, o el intestino, hay un déficit de DAO y sí, tampoco está. puede ser eso, que tengas una vía de desintoxicación que tenga ahí acúmulo y que no pueda con tanta cosa, lo que decíamos antes. O sea, al final es un embudo y le empiezan a meter cosas y más cosas y no puede con todo. Y entonces a lo Por mejor eso. sale con un problema de histamina y te pica la piel y dices, joder, pero a lo Por eso ya mejor... Marta, lo estuve hablando con ella esto Hmm, y yo le decía que mirase, porque detrás de esa urticaria crónica no tengo ni idea, pero a mí me pega que haya un exceso de histamina por algo que, que está detrás, que es que claro. Y luego, por ejemplo, eso, los problemas de histaminosis es que pues también una persona a lo mejor no se le ocurre ir a un nutricionista porque puede estar comiendo bien y es que a lo mejor lo que le sienta mal es el pescado que está tomando, el tomate, el pimiento, o sea, cosas que son muy saludables, pero que en dietas bajas en histamina hay que quitar temporalmente. sí.
Entonces Sí, puede sobre todo ser porque eso. estás llenando el cubo, ese embudo Mm, que decías tú, lo estás llenando y bueno, aunque no sea la causa, sí que nos ayuda a los síntomas mientras tratamos. vale. Y luego también vamos a hablar un poco de deportiva, aunque no es no es nuestro campo, pero también se podría acudir a un nutricionista cuando quieras mejorar en el deporte. O sea, hacer deporte no tiene que ser, venga, pues ahora me pongo a hacerme batidos de claros de huevos y ya está. Que mucha gente se queda en eso y en batidos de proteínas. Y hay mucho más allá. Sí, o sea, con una nutrición deportiva adecuada debería mejorar el rendimiento y, pero por supuesto, ya para la gente que compite, por supuesto, pero bueno, para gente que a lo mejor no compite, pero sí que quiere mejorar su rendimiento, una buena nutrición es fundamental. Y sobre todo aprender, ¿no? Aprender qué Mm. tengo que comer antes, qué tengo que comer después, qué me vienen eh, esas herramientas de las que hablábamos antes, pero con deportiva. Sí, total. Por ejemplo, un caso que yo veo mucho, o sea, no en consulta, sino en la vida en general, ahora el CrossFit pues mucha gente lo está practicando porque es un deporte muy divertido y que te empieza a enganchar. Entonces al final la gente empieza a ir más días por semana, tal, no sé qué, y acaba con un agotamiento extremo. Y eso es muy probable que con una buena nutrición, sabiendo qué comer antes, qué comer después, cómo recuperar, pues esos problemas desaparezcan. Totalmente, sí, sí. Bueno, yo hago CrossFit y no hago nada de nutrición deportiva. Un desastre. Pero sí, sí, no. A ver, la nutrición es fundamental. Y además yo me observo bastante a mí y sí que lo noto. Sí que noto cuando voy sin ir recargada de glucógeno Claro. y cuando sí. Sí, Ah, que luego hay mucha gente que dice, nada, como hago deporte, o sea, como que lo utiliza de compensación para comer claro, luego mierdas. Y es como, no, o sea, estás claro. cuidando tu cuerpo de una manera, cuidarlo también de la otra. Totalmente, sí, sí. O sea, no tiene que ser una cosa u otra, tiene que ser un complemento total. Pero bueno, sí, una nutrición deportiva bien hecha me parece fundamental, sobre todo para evitar, por ejemplo, las amenorreas hipotalámicas de las que hablábamos Sí, antes, que vienen, pues eso, por no estar bien calculadas y cuadradas las cantidades y la energía que tienes total. que dar. Vale, No sé si nos queda pues... algo. ¿El qué? Yo no creo que no nos queda ninguna, No, no, o ¿no? sea, creo que hemos cumplido, vamos, en el tiempo exacto y hemos hablado de, bueno, de bastantes patologías o signos, síntomas por los que podríamos ir a un nutricionista. Sobre todo eso, recalcar que la nutrición es mucho más allá de ir simplemente, mira, aquí dicen, para evitar mareos también, para evitar pues falta de energía es una opción ir al nutricionista, luego para la pérdida de peso desde luego, pero también hay que poner hincapié cuando haces pérdida de peso en todas las cosas positivas, aparte de verte bien en el espejo que puedes ganar. O sea, puedes ganar mucha salud. Y luego también eso, problemas hormonales, problemas digestivos, problemas dermatológicos. O sea, al final se puede ir al nutricionista para muchos asuntos. Sí que es verdad que muchas cosas no podrá el nutricionista hacerlo solo. O sea, siempre al final, pues con un Claro. equipo, como podría ser un psicólogo o un médico digestivo, un Un endocrino. entrenador, uf, es que hay de todo. O sea, es que al Claro, final intentamos dividir la salud en trocitos y no es verdad. Hay unos límites un poco difusos, sí, pero sí, pero sobre para el todo diagnóstico de eso. cualquier enfermedad, para mí es básico. Mm. Sí, pero que la gente tenga en cuenta que el nutricionista es un profesional más del mundo de la salud al que hay que acudir, que se conozca más nuestro trabajo, que hacemos muchísimas cosas y podemos ayudar en mucho. Sí. Sí, sí, yo creo que la gente se sorprende después, ¿eh? Sí, sí, De- sí, y sobre todo se sorprende de que ese problema que tienen, la nutrición pueda ayudarles. Sí, pero yo creo que esto es por problemas clásicos de eso, de la nutrición. O sea, tengo una paciente con Crohn que le dicen que puede comer de todo, que la nutrición no le afecta. Hombre, pues a lo mejor. Bueno, Algo hemos hablado de afectará, enfermedades vamos. como cronicolitis, pero bueno, Joder. sí, al final, Mm. enfermedades autoinmunes del sistema digestivo.
entonces hay una inflamación y tienes el intestino inflamado, ¿cómo no va a ser importante lo que comas? Hombre, claro. No hace falta Mm, tener estudios que nos demuestren, no hace falta, tenemos que usar un poco el sentido común. total. Pues nada, Marta, ya llevamos la horita, no se vaya a Se nos cortar. va a Ha cortar. sido, ha sido un placer, la Oh, verdad. muchas gracias. A ver si lo puedes guardar Sí, y lo podemos compartir en los dos perfiles. seguro que sí. Así que nada, pues nada, también eso, nos podéis encontrar en los perfiles de Instagram, ahí está toda la información, cómo acudir a nuestra consulta, las dos pasamos consulta, bueno, tú presencial en Madrid y luego online Y las online. dos. Ujú. Así que eso, si tenéis algún problema de todos los que hemos hablado, seguramente os podamos ayudar. Seguro. Y te espero en mi podcast. Lo haré, Lo voy te a hacer juro que por lo aquí haré. para que quede constancia que estás invitada y no vienes. Verdad, verdad, iré. Vale. Bueno, pues nada, Marta, mil Bueno, gracias. muchas gracias. Hasta Un luego. besazo.